Comentario Isaías 5 y 6, capítulo 5, parábola de la viña. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Vemos juicio sobre los que llevan malos frutos. Comparemos con Mateo capítulo 3, versículos 8 al 10. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Exhortación a llevar buenos frutos, pero esto se logra solamente entendiendo lo que dice la Biblia. Ayes sobre los malvados. Versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Versículo 14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Acá se compara a la embriaguez con la pérdida de conocimiento, ya que la embriaguez lleva a la pérdida del conocimiento o conciencia o control de la persona que tiene sobre sí misma y sobre las consecuencias de lo que hace. La embriaguez espiritual o religiosa es la falta de conocimiento o entendimiento de la Biblia. Por eso muchas iglesias tienen una embriaguez espiritual o falsa, ya que no conocen la Biblia y por lo tanto no tienen conciencia de lo que realmente creen o hacen. Ejemplo: han habido predicadores falsos que han disimulado estar
embriagados cuando supuestamente están llenos del Espíritu Santo. Esto no es lo que enseña la Biblia, ni tampoco es un comportamiento de un verdadero cristiano. Veamos lo que dice la Biblia. En Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Acá nos manda la Biblia a no embriagarnos con vino. Pero tampoco dice que estar lleno del Espíritu Santo es estar como ebrio, porque ese no es el comportamiento de un verdadero cristiano. Recuerde que religión es cambiar la sabiduría de Dios por la sabiduría humana. A eso llamamos religión. Ejemplo, Eva. Eva prefirió hacer lo que la serpiente le decía en vez de hacer lo que Dios decía, porque no entendió que la serpiente le estaba mintiendo y que Dios es la fuente de toda verdad y rectitud. Eso es embriaguez espiritual o religiosa, el no comprender lo que dice la Biblia. Versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Acá podemos ver una advertencia a los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, y también a los que cambian la sabiduría de Dios por la sabiduría de los hombres. El error de muchas iglesias y muchas personas es creer que la Biblia se interpreta bajo la sabiduría o la lógica humana. Por eso no pueden entender que la salvación no es fe más obras, y que por lo tanto la salvación no se puede perder. Comparemos con Isaías capítulo 55, versículo 8. Versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Si la salvación se puede perder, entonces el sacrificio de Jesús en la cruz es en vano y no tiene ningún sentido. Comparemos con 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Veamos lo que dice versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría humana cree que tiene que ganar o merecer la salvación, por eso cree que sus obras nos salvan. Pero Pablo dice claramente que la salvación no es por obras, es por gracia, mediante la fe. También dice que si es por gracia no es por obras. Por lo tanto, los que creen que para merecer o retener su salvación tienen que hacer obras están claramente contradiciendo a Dios. Comparemos con el libro de Romanos capítulo 11, versículo 6.
Versículo 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Por lo tanto, los que dicen que la salvación se puede perder están rechazando la gracia y la salvación a través de Jesucristo por la fe. Capítulo 6. Visión y llamamiento de Isaías. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En esta visión Isaías ve a Dios en su gloria y perfecta santidad. El hecho de que Dios sea 3 veces santo también nos recuerda la Trinidad. La Trinidad representa la perfecta unidad de Dios en sí mismo. Versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y hallan para él sabiduría. Existe la controversia de que si el hombre tiene o no libre albedrío. Acá vamos a tratar de explicar por qué el hombre tiene libre albedrío, y ese libre albedrío no contradice lo que dicen estos versículos. Cuando Moisés fue enviado por Dios para convencer a Faraón de dejar ir al pueblo de Israel, la Biblia dice, tanto que Faraón endureció su corazón como que Dios endureció el corazón de Faraón. Esto demuestra que no hay ninguna contradicción en lo que es la voluntad de Dios y lo que es el libre albedrío. De hecho, podemos decir que la Biblia muestra claramente de que la voluntad de Dios es que el hombre tenga libre albedrío. Y esto es completamente lógico, porque si el hombre no tiene libre albedrío, es decir, no es consciente de lo que hace, entonces no sería culpable de pecado. Comparemos esto con Juan capítulo 9, versículos 39 al 41. Versículo 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Versículo 41. Jesús les respondió,
si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hemos dicho que Dios dio al hombre conciencia para entender la diferencia entre el bien y el mal, entre lo correcto e incorrecto. Si el hombre no tiene albedrío, entonces no podría ver su propio pecado. Por lo tanto, no podría ser culpable de su pecado. El pecado tiene que ser una acción voluntaria, porque entonces no habría culpabilidad. No puede haber culpabilidad si la acción es involuntaria. Ejemplo: si un hombre ciego mata a un hombre sin darse cuenta de lo que hizo, a eso lo llamamos accidente, y por lo tanto no se le podría culpar de un asesinato voluntario. Por eso que la Biblia compara la ceguera física con la ceguera espiritual. La voluntad de Dios es que el hombre tenga libre albedrío para que pueda ser juzgado por sus pecados, pero al mismo tiempo es parte de su voluntad que el hombre sea endurecido para ser juzgado por sus pecados, porque de otra manera que un hombre endurezca su propio corazón querría decir de que Dios no está en control de todo lo que hace el hombre. Por lo tanto, una cosa no contradice la otra, sino que todo está bajo la voluntad de Dios, ya que la Biblia manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Comparemos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por lo tanto, Isaías capítulo 6, versículo 9, no contradice el hecho de que las personas tienen libre albedrío.